Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y la semana la verdad que ha empezado bastante interesante y se va a poner todavía mejor. Tenemos ese Xbox Developer Direct durante el próximo día 23, a ver si dentro de poquito os dejo preparado lo que es la presentación y demás, porque desde luego estaremos ahí al pie del cañón para verlo de lanzamiento. Pero vamos a seguir con la actualidad porque hay otras muchas cosas que se tienen que comentar. Por ejemplo, lo que Nintendo podría presentarnos durante su evento, un evento que, seáis usuario o no de Nintendo Switch como tal, pues hará anuncio de videojuegos multiplataforma bastante potentes, y uno de ellos, o al menos una franquicia particularmente, la vamos a comentar en este vídeo, una franquicia de Square que seguramente todo el mundo ya conoce. También tenemos que hablar sobre Silksong, sí existe, tenemos que hablar sobre Resident Evil, sí parece que regresan algunos de los videojuegos ya conocidos, y alguna que otra movida más de las últimas horas, como por ejemplo esa polémica del cierre de videojuegos tanto de Ben Studio como de Bluepoint. Se han aclarado ciertas informaciones que han salido durante las últimas horas en este vídeo, paso a comentarlas al detalle. Pero vamos por partes. Comenzamos con Nintendo Switch 2, como he comentado antes, y es que varios medios de la industria del videojuego y también analistas de mercado globales han empezado un poco a soltar sus cartas sobre cómo esperan que sea el rendimiento de esta videoconsola en términos económicos, es decir, cuánto se espera que venda respecto a la primera. Y es que Nintendo Switch, aporto aquí el dato, vendió en su primer año de lanzamiento 14,87 millones y va camino de convertirse en la consola más vendida de la historia. El caso es que parece ser, según comentan la mayoría de estos, Nintendo Switch 2 va a superar esas cifras, repito, cifras de lanzamiento. Lo que haga posteriori obviamente tiene muchas connotaciones y derivados. Nintendo Switch vendió sobre todo mucho en 2019-2020, ahí fue cuando alcanzó los cúlmenes, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues la Nintendo Switch 2 veremos a ver qué tal rinde, pero de lanzamiento parece ser que va a superar todos esos registros. Y bueno, punto por punto. Según comenta DFC Intelligence, estiman que entre 15 y 17 millones de copias vendidas en ese primer año. Esto pues ya superaría en cualquiera de las horquillas básicamente a la Nintendo Switch previa. Podría ser por mucho, podría ser por muy poquito, pero en resumidas cuentas empezaría con mucho mejor pie. Según comenta AB Western, parece ser que Nintendo Switch 2 podría empezar lanzando 20 millones de unidades al mercado. Y repito esto de lanzando porque al fin y al cabo aquí cuando se habla de ventas también se habla de consolas enviadas, es decir, de consolas que las tiendas han adquirido para ponerlas en sus stands. Y es que así funciona la cosa, lo hace PlayStation, lo hace Xbox y lo hace obviamente Nintendo. Una consola que está en la tienda se considera una venta porque al fin y al cabo el proveedor las ha adquirido y las pone ahí para sacarse su pico, su comisión, por así decirlo. En fin, en resumidas cuentas os digo que Nintendo Switch 2 parece ser que viene para petar el mercado. Pero precisamente aquí lo que nos interesa no es la ventita de videoconsolas, sino los videojuegos, o al menos eso espero. Pero bueno, bromas aparte, en cuanto a lo que toca a títulos. En el bloque Third Party están saliendo unos rumores muy interesantes en las últimas horas que paso a comentar y bueno, tiene cierta lógica, aunque igualmente os invito a tomarlo un poquito con pinzas. Final Fantasy, la popular saga de Square Enix, parece ser va a volver a estar asociada a Nintendo, no de manera exclusiva, pero sí el nombre, digamos, estará muy pegado a ellos, y me explico poquito a poco. Obviamente, la saga Final Fantasy en los últimos años se ha asociado mucho a Sony, se ha garantizado las exclusividades del 7 Remake, del 16, tal y que cual, y a nivel de marketing, pues, aparte de que no han aparecido en Switch, pues han estado muy apegados a esta compañía, ¿no? Así como lo estuvo durante mediados y finales de los 90. Sin embargo, Nintendo fue la casa original de Final Fantasy. Del 1 al 6 eso era consolas Nintendo, básicamente, ¿no? Y en fin, ahora esto está a punto de pasar de nuevo, por lo que parece, repito, no a nivel de exclusividad, sino a nivel de marketing, tanto con Final Fantasy VII Remake como
con Final Fantasy IX Remake. Vamos a ir punto por punto. ¿Qué es lo que sucede con Final Fantasy VII? Ya sabéis que Nate the Hate ha comentado que ese videojuego, el remake, se va a lanzar durante este año para Xbox y para Nintendo, y el año que viene llegará Rebirth. Ok, eso se anunciará este año, tanto una cosa como otra. Pero, ¿qué es lo que sucede? Algunos piensan, oye, el anuncio de Final Fantasy VII Remake va a ser durante el evento de Xbox o cosas por el estilo. Parece ser que eso no es así, repito, parece ser que lo que puede estar asociado a ese evento o en estas próximas fechas es el 16, pero no necesariamente el 7 Remake. ¿Por qué no aparecería en este evento cuando sería lo propio, sería lo suyo? Ya que me anuncias que la saga se vuelve de nuevo multiplataforma, lo cual nunca tuvo que abandonar, sería un buen lugar para hacerlo. Porque según se comenta, Nintendo se habría agarrado el anuncio de ese Final Fantasy VII Remake. El anuncio sería durante su evento, para que, digamos, la consola nueva tenga esa puesta en escena, que te digan, pues oye, mira, sí, tenemos el Mario Kart, tenemos, yo que sé, bueno, Pokémon tiene su propio evento, pero ya me entendés, el Metroid, tal y que cual, el Mario 3D, lo que toque, pero también a nivel de third party tenemos este carro de videojuegos, habrá títulos de Ubisoft y demás, por ejemplo, entre otras muchas desarrolladoras, pero Final Fantasy parece que va a estar ahí. Y esto también deriva en Final Fantasy IX, que en principio, según se filtró en las listas de Nvidia y todo este tipo de cosas, en esas listas aparecía que el videojuego existe y muchos de estos Nate y demás han dicho que sí, que el videojuego se está haciendo. No sería un remake como el 7, es decir, sería un solo videojuego y sería más bien chapa y pintura a lo grande, ¿no? Como hicieron con el Crisis Core, básicamente, con ese Final Fantasy VII Reunion. Vale, pues esto, repito, estaría muy apegado a ese evento de Nintendo. Luego, eso sí, estaría para todas las plataformas. Final Fantasy IX Remake no parece tener ninguna clase de exclusividad. Parece ser que Sony ha soltado ya las cadenas que le tenía puestas a esta franquicia. Y sí, hay que decirlo, Final Fantasy XVI hubiera pasado igualmente. Final Fantasy VII Remake hubiera pasado igualmente. Y al final Square lo viene comentando ya desde hace tiempo. No podemos seguir asociando nuestras sagas, nuestras franquicias a una sola videoconsola. Esto tiene que salir para todos los jugadores, y es que se han dado cuenta de que el negocio no estaba rindiendo bien con esa fórmula, no es pan para hoy, hambre para mañana. Y bueno, pues lo dicho, si Final Fantasy VII Remake no lo vemos durante el evento de Xbox, entonces ya podemos empezar a pensar que esta información es completamente cierta y que durante el evento de Nintendo se haría ese anuncio. Luego ya vendrían los blog posts y todo eso para que, digamos, se estabilice, bueno, se sitúe el videojuego en todas las consolas que nos faltan por llegar. Precisamente hablando de Sony PlayStation, vamos a ir con la ultimísima hora acerca de las cancelaciones de dos videojuegos que como tal no habían sido anunciados, pero eran proyectos que existían. Se trata del videojuego de Bluepoint, que habría sido pues una especie de God of War como servicio, un título tanto del estilo estaba trabajando Ben Studios. Sí, los desarrolladores de Days Gone estaban haciendo una nueva licencia, estaban haciendo una nueva IP multijugador, de la cual pues no sabemos absolutamente nada y puede que nunca lo sepamos. Esta información parece que por una parte ha sido corroborada finalmente. Algunos desarrolladores se ha publicado que, digamos, reconocen que estaban en un proyecto y que ahora se están teniendo que poner a otra cosa completamente distinta, que tienen mucha ilusión por el futuro, tal, pero bueno, en resumidas cuentas que sí, que esta información, aunque algunos en las redes sociales se quiera hacer el loco, esta información es completamente certera, no solamente porque nadie ha salido a desmentirlo, no, sino porque de hecho han salido a confirmarlo, pero bueno, es lo que hay. Aunque eso sí, hay una desinformación en las últimas horas que ha estado corriendo como la pólvora, que proviene por parte de J. Groove, que aquí tendría que revisar un poquito mejor sus fuentes, porque había comentado que los desarrolladores tanto de un estudio como otro parece ser se habían enterado de la cancelación a través de los medios de comunicación, que se enteraron básicamente a la vez que nosotros. Esta información ha sido desmentida por Jason Schreier. Dice que eso no es así, que los trabajadores tenían perfecto conocimiento de que esos videojuegos se estaban cancelando. Y bueno, hay gente que dice que Jason Schreier es el que miente en todo esto. Lo siento mucho, pero si tú te crees la información de que esos videojuegos han sido cancelados, te tienes que creer a Jason Schreier, porque es la misma fuente, es el mismo tío, es Jason Schreier quien te contó en exclusiva mundial que esos videojuegos estaban siendo cancelados y en qué consistían. Así que si Jason Schreier nos dice que se enteraron mucho antes que nosotros, pues obviamente tendremos que creerle, no podemos creer simplemente una parte de la historia que nos está contando. Cabe remarcar que Jason Schreier se entera de esta información precisamente por trabajadores de Bluepoint y de Ben Studio, o al menos
así me lo han dado a entender, que básicamente de manera interna le comunicaron esta información y Jason Schreier lo publicó cuando consideró necesario o cuando consideró más óptimo. Pero bueno, en resumidas cuentas esto es lo que ha pasado. Y ahora, cabe comentar que esos estudios ahora mismo tienen una situación delicada pero no crítica. En el caso de Bluepoint parece ser que las cosas pueden ir bastante bien. Al fin y al cabo lanzaron un videojuego, ese Demon's Souls Remake, en 2020 y luego estuvieron dando soporte y apoyo para God of War Ragnarok. Es decir, es un estudio que ha estado activo y operativo para algo útil. Sin embargo, Ben Studio tiene las cosas un poco más complicadas porque lanzas Days Gone en 2019, las cosas no salieron bien, Sony estaba descontenta con las valoraciones, con el rendimiento del videojuego tal y que cual, y nuevamente pues nos encontramos con un título cancelado. Veremos a ver cuándo pueden sacar su próximo videojuego, pero este estudio la verdad que está en la cuerda floja. Y precisamente ahora vamos a hablar de videojuegos de zombies, concretamente de la saga Resident Evil. La saga popular de Capcom parece ser está teniendo, digamos, movimiento en las últimas horas. Por una parte, no vamos a hablar de nuevos videojuegos como tal, es decir, no vamos a hablar de Resident Evil 9 o del remake de Code Verónica o Resident Evil 0 que parece están en camino. Vamos a hablar de títulos que a día de hoy son comprables en todas las videoconsolas prácticamente. Estamos hablando de Resident Evil Origins, que te engloba lo que es el 0, el original, también tenemos ese Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6 y aquí también tenemos a Resident Evil 7 en el escaparate. ¿De qué exactamente? Pues estos videojuegos que acabo de comentar, todos estos títulos, parece ser han sido calificados por la ESRB, calificación por edades en Estados Unidos, que de hecho suelen ser un poco, digamos, el chivatillo de que se están a punto de lanzar nuevos proyectos o nuevos títulos. Cuando ves un título registrado ahí, pues es que está a punto de ser anunciado. Vale, ¿qué pasa con estos videojuegos si ya son títulos que tenemos a nuestra disposición? Es decir, no tienes que tener una plataforma necesariamente retrocompatible, sino que de hecho se lanzaron para plataformas relativamente recientes. Están hasta para Nintendo Switch, a excepción del 7, que yo sepa. Pues el punto es que parece ser versiones nativas de la generación actual de videoconsolas. Sí, aparece Xbox Series X, también ha aparecido por ahí Switch, aunque entiendo que se refieren a la Switch 2, particularmente con el 7. Y bueno, pues estos videojuegos van a tener una actualización. Parece ser que van a tener la llegada de unas mejoras por aquí y por allá, o sencillamente el soporte nativo para estas videoconsolas. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque algunos están pensando en remasterizados, no como tal. De hecho creo que Resident Evil 4 ya se considera un remaster, lo que tenemos a día de hoy. El que jugamos a día de hoy del original, pues eso se supone que es un remaster. Entiendo que esto será pues algún pequeñito lavado de cara, posiblemente mayor tasa de resolución, alguna cosa por el estilo y poco más. Realmente creo que muchos de estos videojuegos ya tienen la mejora en la tasa de frames aplicada. Yo es que hace ya mucho que no me lo juego y obviamente pues entiendo que ya no le hará demasiada falta, ¿no? Pero eso, sería una actualización relativamente pequeñita, sería pues básicamente un F5 de estos videojuegos. Cabe decir que lo normal es que todo esto, si ya tenéis los videojuegos, Resident Evil 4, por ejemplo, Resident Evil 6, se os actualiza gratis. Es lo normal. ¿Por qué digo que es lo normal? Porque Capcom ya tiene precedentes. Tanto para PlayStation como para Xbox se actualizaron el Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Remake, que tuvieron pues esas versiones nativas de nueva generación. Pues eso será un update y punto pelota, ya está. Creo que con esto va a pasar tanto lo mismo. Entiendo que en el caso de Switch se hará así en el lanzamiento de su nueva videoconsola. No creo que tengan la poca vergüenza de cobrar esto, si simplemente es una versión nativa con un par de mejoras, pero bueno, lo iremos actualizando. Pero bueno, vamos a pasar de los títulos clásicos y vamos a ir a algo un poco más moderno. Vamos a ir con el videojuego que ahora mismo les estoy exponiendo en pantalla. Se trata de Hollow Knight Silksong. ¿Qué es lo que sucede con este videojuego? Pues parece ser que este título está en buen estado, al menos eso es lo que ha comentado Team Cherry. Después de un largo periodo de silencio donde no se ha dicho absolutamente nada, este videojuego parece ser que está sano. Dicen que el videojuego es real, que está progresando adecuadamente y que de hecho se va a lanzar. Esto último la verdad que ha tenido bastante gracia, tener que decir que el videojuego se va a lanzar. No han querido especificar 2025, que es la fecha que
ahora mismo tienen establecidas. Simple y llanamente te dicen, oye, que el videojuego va a existir, que esto en algún momento tiene que acabar llegando. Y es una pena, la verdad, es una pena la situación en la que nos encontramos ahora mismo, porque Team Cherry yo creo que han hecho un trabajo exquisito con el videojuego anterior y ahora mismo pues se han encontrado en una tesitura bastante chunga. Son muy poca gente, son muy pocos trabajadores y de hecho parece ser que les faltó financiación. Por ahí llegó el cheque de Game Pass, luego también se anunció para PlayStation, o sea que el videojuego debería de estar sano, pero ahí han tenido que tener un problemón bastante más grande de lo que la gente se está pensando, sobre todo viendo la escala del videojuego, que como tal sí necesita un buen diseño y todo eso, pero no digamos para tener los problemas que ha estado teniendo a lo largo de los últimos 3 años. Pero en fin, parece ser que la luz al final del camino se va viendo y veremos a ver si este año tenemos ya la noticia final. Por cierto, durante el próximo mes se va a lanzar este videojuego, Civilization 7, un título que según se ha comentado en las últimas horas es Gold. El videojuego ya está completado, el videojuego alcanzó su fase final, un título de estrategia y gestión de los más grandes que te puedes encontrar en la industria actual, que estará disponible en consolas de generación actual y también para Nintendo Switch incluso el próximo 11 de febrero. Un título que seguramente sea de lo mejorcito que nos encontremos, porque esta gente suele trabajar muy bien con sus videojuegos. Para finalizar el vídeo, un par de apuntes. Hoy se anuncia la tanda de Game Pass para la segunda mitad de mes. Ok, ya conocemos muchos de esos títulos, pero mañana en un vídeo los vamos a desglosar. Sin embargo, hoy también tenemos los videojuegos del PlayStation Plus, ese God of War Ragnarok y otros videojuegos que se anunciaron y que de hecho vimos hace un par de videitos. Hay cosas interesantes como por ejemplo para el PlayStation Plus Premium de manera retrocompatible llega Medieval 2, título que desde luego me gustaría que tuviese un remake así como lo tuvo el primero. Pues este videojuego, recuerda que también se puede comprar, no solamente depende del PlayStation Plus, lo podéis adquirir, entiendo, por unos 9 pavos aproximadamente, 9-10 pavos es lo que suelen costar estos videojuegos de manera habitual. Y oye, pues en las últimas horas también se ha visto que tendrá trofeos, el videojuego tendrá pues los típicos coleccionables y todo eso para que te hagas el 100%, de hecho incluso tiene el famoso platino, te puedes conseguir un platino con este videojuego, buena suerte, según lo que te pidan, aunque el primero la verdad que era relativamente sencillito de hacer. Relativamente, pero oye, la verdad que este tipo de cosas en cierto modo me gustan. Por un lado no deberían de ser así, por un lado deberías de poder tener la posibilidad de que tus juegos en físico de la primera PlayStation te valiesen y no tuvieses que volver a pasar por caja, pero bueno, poco a poco digamos que se está restableciendo este legado a base de darte la posibilidad no solamente de suscribirte sino de comprarlo, ¿no? Y que además se le incluyan cosas como los trofeos y demás, pues es un aliciente bastante interesante. Estaría muy bien, ya que lo tienes que pagar de nuevo, que hubiese alguna clase de remasterizado y que no fueran porteos tan cutrecillos como ha sucedido en muchos casos, pero en fin, menos de una piedra se suele decir. Échale un vistazo si todavía no lo habéis hecho. Hoy, repito, disponible. En la caja de comentarios podéis opinar acerca de todo lo que hemos hablado en este vídeo, que no ha sido poco por supuesto, link en la descripción de Neva para que compréis a partir de ahí todo lo que os apetezca y obviamente por supuesto quiero invitaros a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo y nos vemos mañana.